elemento o una magnitud, ¿ya? Que se llama periodo. El periodo tiene el mismo valor, la misma unidad que el tiempo, pero no es lo mismo, porque el periodo se halla dividiendo el tiempo empleado entre el número de vueltas. De esa forma se halla el periodo. Usamos el tiempo, pero lo dividimos entre las vueltas que da. Y luego vamos a ver, dime. Acá se va a utilizar la calculadora. Sí, aquí. Pueden usar la calculadora de la computadora también. Por ejemplo, para hallar el periodo, aquí necesitamos dividir, ¿no, chicos? Necesitaríamos dividir el tiempo empleado entre el número de vueltas, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la frecuencia es lo contrario. Miren, la frecuencia es lo inverso del periodo. Si el periodo es tiempo empleado entre el número de vueltas, la frecuencia va a ser número de vueltas entre tiempo empleado. Entonces, si yo te pregunto, ¿el periodo es la inversa de la frecuencia? Decimos que sí. Sí. Verdadero. ¿La frecuencia es la inversa del periodo? Falso. Verdadero. Es que date cuenta, el periodo es tiempo empleado entre el número de vueltas y la frecuencia es número de vueltas entre tiempo empleado. Es lo inverso, ¿no? Entonces ambos son inversamente proporcionales, ¿ah? Vamos a ver una aquí. La unidad de la frecuencia, acuérdense chicos, la unidad de la frecuencia es el hertz. Hertz, se mide en hertz. Entonces acá hay una pregunta. ¿La unidad de la frecuencia es el hertz? ¿Verdadero o falso? Falso. No, Mira. ¿Verdadero? La frecuencia se mide en hertz. Verdadero. Entonces ahí será verdadero. Así van a ser las preguntas, chicos. ¿La unidad del periodo qué es? La unidad del periodo, chicos. La unidad del periodo es el segundo. La unidad del periodo es el segundo. Y la unidad de la frecuencia es el hertz. Claro, porque el tiempo, el número no tiene unidad, entonces es el tiempo sobre el número de vueltas. Ahora, otra pregunta, a ver. ¿La unidad del periodo es el segundo? Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Un hertz equivale a la inversa del segundo? Chicos, claro, porque el periodo es segundo, ¿sí o no? Chicos, el periodo es segundo. El hertz, miren, vamos a ponerlo acá ya. El hertz, vamos a ponerlo acá. El hertz, ¿cómo se representa? Como HZ, ¿no? Ajá. El hertz Ajá, es igual a ¿quién? A segundo a la menos 1. Siempre. El inverso del... Entonces, ¿el hertz es la inversa del segundo o no? Sí, verdadero. El hertz es la inversa del segundo. Sí, profesor. Ya, entonces vamos aquí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Aquí. Mira, acá vamos a aplicar la fórmula de periodo. Acá está. Fácil, es división nada más. Tiempo empleado entre número de vueltas. ¿Cuál es el tiempo empleado? 3.200 segundos, ¿no? Ese sería el tiempo empleado. Ajá. Entonces sería 3.200 entre, ¿cuánto? Entre 100, ¿no? Porque esas vueltas. 100. ¿Cuánto me da? 32. ¿32 qué? Segundos. Porque es periodo, acuérdate. Periodo es en segundos y frecuencia es en hertz. Aquí. Determine el periodo. ¿Cómo sería? A ver, chicos. ¿Qué divido? 2000 entre 100. 2000 entre 100. ¿Cuánto me da? 20. 20. ¿20 qué? Segundos. Segundos, muy bien. Aquí. Es fácil, la división ni siquiera... 800. No, sí, 800 entre 40. Ya, ¿cuánto me da? 20. ¿20 qué? 20 Segundos. Segundos. Estamos en periodo. Acá me piden frecuencia y periodo ya. Frecuencia, ¿qué es igual? 400. No, frecuencia es número de vueltas entre tiempo empleado. 8000 entre 400.
¿Cuánto sería? 20. ¿20 qué? Hertz. Porque estamos hallando frecuencia. ¿Y a qué será el periodo? Igual el periodo. El tiempo empleado. A la inversa de la frecuencia, ¿sí o no? A la inversa de la frecuencia. O sea, sería 1 sobre 20. ¿Y cuánto es 1 sobre 20? Acuérdense que el periodo es la inversa de la frecuencia. Si la frecuencia te sale 20, el periodo 0,05 es 0.05 ¿qué? Segundo. Aquí, frecuencia. ¿Cómo sería, chicos? Frecuencia, a ver. Eso sería 35 entre 100. Claro, entre 35 entre 1400, ¿no? ¿Por qué es? Porque es número de vueltas entre tiempo. ¿Cuánto me da eso? 0.025. ¿Ya? ¿Qué es? Hertz, ¿no? Hertz. Y el periodo que es igual a la inversa de la frecuencia, ¿no? ¿Y cuánto es 1 entre 0.025? ¿Cuánto, chicos? ¿No sale? No sale. No sale, profe. Sí, sale. 40. Sí, a mí sí se me salió 40, pero estaba dudando porque era mayor. No, es que un número chiquito entre 1 se hace grande. Y a ver, digamos, aquí. A ver, aquí, chicos. A ver, vamos a hacer que alguien participe, ¿ya? A ver, vamos a ver. Rodrigo Menacho, ¿qué hago acá? Me piden frecuencia. Acuérdense, frecuencia es número de vueltas entre tiempo. Profesor Rodrigo no tiene audio. Ah, ya. Por el chat, mejor. No hay chat. Ya, a ver, entonces vamos a cambiar de participante. Rodrigo tampoco tiene audio. Y Ariane. Ya. Fabiana Pimentel, a ver. Ya, profe. Acuérdate, frecuencia es número de vueltas entre el tiempo empleado. 18.000. 18.000 entre 60. Ya, ¿cuánto me da? Espera, profe. Tenía igual a 1800 entre 6, ¿no? Si quitamos un 0, 300. 300 segundos, o hertz. Acuérdate que es frecuencia, hertz. Y el periodo que es igual a la inversa de la frecuencia, o sea, 1 sobre 300. ¿Cuánto es eso? ¿Qué? 1 sobre 300 sería el periodo. ¿Cómo que el periodo? O sea, El valor, ¿cuánto sale la división? 300. No, tendrías que dividir 1 sobre 300. Chicos, acuérdense que tienen que usar la calculadora, porque si no... Sale Dime. un número decimal demasiado largo. Sí, Pero lo redondea. Un número decimal demasiado largo. 0.003, ¿no? 0.003 segundos. Muy bien. Entonces, chicos, ya está. Aquí, la frecuencia. Perfecto. ¿Sí? Profesor, Dime. Cuando no te dan vueltas, mira, cuando no te dan vueltas, profesor, pero no tiene el número de frecuencia. allá la frecuencia te dice. Ah, no te dan número de vueltas. Pero acuérdate que la frecuencia es la inversa del periodo. Te dan el periodo, mira. El periodo es 10 segundos.
Entonces, profe, sería Entonces 1 sería entre 10. 1 sobre 10, ¿no? Porque la frecuencia es la inversa del periodo, 1 sobre t, mira. 1 sobre t, 0,1. 0,1. ¿Qué? Segundo. Entonces, si no te dan las vueltas, tú vayas con la otra fórmula, la inversa del periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Aquí, a ver, chicos, si entendieron, ¿el periodo cuánto vale? El periodo vale 100 segundos. 1 entre 100. 1 sobre 100. Eso Muy bien. vale 100. ¿Cuánto es 1 sobre 100? 0,01. 0.01. Hertz, ¿no? Hertz. Ya ves, acá nos hemos equivocado, mira, Hertz. Profe, profe, Dime. ¿puedes repetir la fórmula? Es con fórmula, ¿no? Sí, la fórmula es número de vueltas. Ahí está la fórmula, mira. Profe, no me carga, está congelada la pantalla. Bueno, el para mí número- está congelada la pantalla. La fórmula es la inversa del periodo o el número de vueltas sobre el tiempo. Entonces es el número de vueltas entre el tiempo. Claro, o la inversa del periodo. Mira. Si el periodo vale 1000 segundos, ¿cuánto vale la frecuencia? A ver. 1 sobre 1000, ¿no? Porque es la inversa del, 0,001. porque sería la inversa del periodo, 1 sobre 1000. Profe, siempre es 1, ¿no? Claro, la inversa. Cuando te digo la inversa es 1 sobre algo. Sobre el resultado Del periodo, claro. 0.001, ¿no? Por eso, 0.001. Yo lo había dicho. Claro, porque cuando Ahorita la tienes... respuesta. Aquí, ahora miren, la velocidad angular, chicos, la velocidad angular es también relativamente fácil. ¿A qué será igual a la velocidad angular? A 2pi por la frecuencia, pero nosotros tenemos que saber que la frecuencia tiene un valor. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? 3.14, ¿no? Pi vale 3.14. Y la frecuencia te la van a dar en el dato. Mira, por ejemplo, acá dice que la frecuencia vale 8 Hz. La frecuencia vale 8 Hz. Entonces, ¿cómo sería? 2 por pi, que es 3.14, ¿no? Pongo el valor por 8, ¿no? Multipliquen. Solo es reemplazar datos, ¿ah? 2 por 3.14 por 8. Profe, Dime, ¿dónde salió el 3.14? de pi. La fórmula es 2pi por frecuencia. Acuérdense. O sea que pi siempre sale 3.14. Sí, el valor de pi es siempre 3.14. Y la frecuencia es 8. La frecuencia es 8 del dato, del problema. Y siempre es 2 también, ¿no? No, siempre 2pi por frecuencia. La velocidad angular. Ya. ¿Cuánto sería? 2 por 3.14, 6.28, ¿no? Profe, Dime. sale 50.24. ¿4.24 qué? La unidad de velocidad angular se multiplica los tres valores. Radianes. Acuérdense, siempre la unidad de velocidad angular es radianes sobre segundo, ¿ya? La unidad de velocidad angular es radianes sobre segundo. No se vayan a olvidar, ¿ah? Vamos a otro para entender esto. 2 por pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14. 3.14. La frecuencia es 16. 16 Hz, mira. Entonces será 16 acá. Entonces, profesor, es la frecuencia que es... La fórmula es 2pi por frecuencia. Entonces 2 por 3.14 por la frecuencia que es 16. Profe, entonces sería el doble del anterior. 100.48. Profesor, 800. No, multiplica 2 por 3.14. A ver, vamos a Profesor, multiplicar. es 100.48. Ajá. 2 por 3.14 por 16, ¿no? 100.48, porque es el doble del anterior, nada más, ¿no? Ajá. 100.48, ¿qué? Radianes Radianes sobre segundo.
sobre segundo. Esa es la fórmula. Ya está. A ver, otro. Aquí. 32 Hz es la frecuencia. Mira. Profe, entonces sería 2 por 3.14 por 32. Claro. Profe, 200 punto... No, Claro, sería la cuarta del otro, ¿no? 4 o veces. sea, el doble. Claro, el doble del anterior. Pero vamos a multiplicar porque vamos... Profe, Claro, los que ya más o menos se dieron cuenta, lo hacen mentalmente. Ya a ver, 2 por 3.14 por 32. por 32. Sería 200.96. Radianes sobre segundo. Ya está, fácil, ¿no? Sí, profe. Ya está. Vamos con uno más, a ver, aquí. ¿Cómo sería? Profesor, 2 por 3.14 por 0.5. 0.5, ¿no? Muy bien. 0.5 es la frecuencia, mira, ahí está. ¿Cuánto es esto? 3.14 Hz. Cuando tú multiplicas te va a salir 3.14, ¿no? Porque 2 por 3.14 es 6.28. Ah, profe, porque es la mitad de... O sea, primero se multiplica por 2, 3.14, y después lo dividimos. Claro, si no, 2 por 0.5 sale 1. Y 1 por 3.14, 3.14. Ahora, el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿no? El periodo es la inversa de la frecuencia. O sea, sería 1 sobre 1 entre... 0.5. No, 3 entre 0.5. No, 1 entre la Ah, frecuencia. profe, ahí también Profesor, pide ¿cuánto es la el periodo. frecuencia? Acá dice, la frecuencia es una... Profesor, es que no veo la pantalla. No, la no frecuencia me dice que carga. es de 0.5. Profe, Entonces entonces sería- sería 0.5. 1 sobre 0.5 sería la inversa de la frecuencia, el periodo. O sea, divide 1 entre 0.5 que te da 2. 2 segundos, ¿no? Sí. A ver, de nuevo. La frecuencia es 0.2 Hz. ¿Cuánto será la velocidad angular? Será 2 por 3.14. ¿Por qué? Por 0.2, ¿no? ¿Cuánto da eso? A ver, multipliquen. 2 por 3.14 por 0.2. Profesor, 1256. ¿No? Profesor, espere, ¿qué dijo? 2 2 por 3.14 por 0.2. Sale 1.256. 1.256. Es 1 punto, ¿ah? Radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la unidad de la velocidad angular? Radianes sobre segundo. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, y la frecuencia es 0.2. O sea, sería 1